Buenas noches. Vamos a recordar algunos de los temas previos al tema de difusión. Todos estos temas se trabajaron en los capítulos anteriores, entonces simplemente voy a hacer un pequeño recuento para que nos ubiquemos pues en la parte fundamental del tema. Entonces, en primer lugar, de todos los defectos cristalinos que estudiamos de los materiales metálicos, tenemos aquí tres defectos que he traído en estos tres gráficos. El primero, que corresponde a los defectos sustitucionales, que consisten en que átomos diferentes a los átomos de la red cristalina, que en este caso serían estos átomos de color salmón. El ejemplo que está aquí es un modelo gráfico de lo que ocurre entre el cobre y en el níquel. Reemplazan a los átomos de la red principal en sus puntos de red. Podríamos decir aquí que la red principal es la que está formada por los átomos grises y que los átomos color salmón están reemplazando algunos de esos átomos dentro de la red cristalina. Como los están reemplazando, entonces hablamos de los defectos sustitucionales. Es bastante obvio la palabra, ¿cierto? Es cuando un átomo distinto a los átomos de la red lo reemplaza en sus lugares normalmente ocupados dentro del cristal. A la derecha tenemos un segundo defecto de punto que conocemos como los defectos intersticiales. Los defectos en este caso corresponderían a estos pequeños átomos, también de color salmón, que van a estar dentro de la red principal. Para este caso, para este ejemplo, podríamos decir que más o menos de esta manera empieza a ocupar el carbono espacios dentro de la red del hierro. Entonces, cuando los átomos son muy pequeños, todos estos átomos son átomos no metálicos porque son los átomos pequeñitos que caben en los espacios que quedan entre los átomos principales, recordando que esas posiciones se llaman intersticios. Entonces, cuando estos átomos se ubican en los intersticios, hablamos de defectos intersticiales. Hay aleaciones sustitucionales y hay aleaciones intersticiales, recordando que una aleación es una mezcla que en estado sólido conserva el carácter metálico. En este caso podríamos decir que es una aleación de cobre con níquel y en este que es una aleación de carbono con hierro, que como lo hemos mencionado previamente, cuando el carbono está en bajos porcentajes hablamos del grupo de materiales llamados aceros. Acá en la parte inferior tenemos un tercer defecto de punto que ya también habíamos mencionado y es el que conocemos como las vacancias. ¿Qué es una vacancia? Como su nombre lo dice, este defecto se da en los casos en los que falta o se da la ausencia de un átomo en la red dentro de un punto normalmente ocupado de la red. Cuando falta un átomo dentro de la red, hablamos de la presencia de una vacancia. Entonces, estos tres conceptos los vamos a recordar ahora para el caso del tema de la difusión. ¿Por qué? Recordemos que el concepto de difusión o que la difusión es un fenómeno de transporte de masa. Además, es un fenómeno de transporte de masa que puede ocurrir en sólidos, líquidos y gases, pero que para efectos de nuestro curso vamos a centrarlo en la difusión en sólidos y no en cualquier sólido. Vamos a estudiar la difusión en metales y aleaciones. Eh, por eso los esquemas que traigo acá se ven como esferas organizadas porque recuerden que los metales van a tener una estructura cristalina propia. Cada metal tiene su propio sistema cristalino y su propia estructura. Entonces, antes de empezar a resolver algunos ejemplos relacionados con la difusión, recordemos los dos mecanismos principales que ocurren dentro de los materiales metálicos. Uno de esos mecanismos de difusión es la difusión por vacancias o la difusión sustitucional. Como su nombre lo dice, pues este aprovecha los defectos sustitucionales o los defectos de vacancia o su combinación. Me explico. Aquí vemos, digamos que las esferas blancas van a corresponder a los átomos de un material cristalino, de cualquier metal que tenga sus átomos cumpliendo una estructura cristalina. Y acá vemos un átomo sustitucional, porque como podemos observar está en otro color, quiere decir que es un átomo diferente a los átomos de la red. Entonces, él por sí solito
ya genera un defecto sustitucional. Pero adicionalmente vemos que en esta posición, en donde también debería ir un átomo de red, hay una vacancia. O sea que aquí tenemos un par de defectos, ¿no? Un defecto sustitucional y una vacancia. ¿Cuándo podemos hablar de difusión por vacancias o sustitucional? Cuando estos átomos sustitucionales vienen a ocupar las posiciones correspondientes a la vacancia en la red. Entonces pasaríamos del gráfico de la izquierda al gráfico de la derecha. Podemos ver que donde estaba ese átomo sustitucional quedó una vacancia y donde antes había una vacancia, ahora quedó el átomo sustitucional. Lo vemos o la observación visual puede ser de que las vacancias se mueven en dirección contraria a los átomos. Este mecanismo, de difusión puede ocurrir de dos maneras. Lo que está ocurriendo acá, cuando el que se mueve es un átomo sustitucional, es decir, cuando se mueve un átomo distinto a los átomos de la red principal, hablamos de interdifusión. De interdifusión. ¿Por qué? Porque el transporte de átomos va a ser de átomos diferentes. Por ejemplo, este podría ser un átomo de cobre y todos los demás podrían ser átomos de níquel. Entonces sería un átomo de cobre que se está moviendo en la red del níquel. Pero además de la interdifusión, aquí también podría ocurrir el fenómeno conocido como autodifusión. ¿Qué es autodifusión? O hablamos de autodifusión cuando los átomos que se mueven son los mismos átomos de la red. Entonces, ese sería el caso, por ejemplo, en el que este átomo se desplace hacia esa vacancia. ¿Por qué? Porque el átomo que se está moviendo es un átomo de la red y se está moviendo dentro de la misma red. Entonces, el mecanismo de difusión por vacancias o sustitucional puede ser sustitucional en sí, es decir, puede comprender la interdifusión, que es la difusión entre átomos diferentes, y la autodifusión, que es la difusión entre átomos iguales. Por otra parte, tenemos la difusión o el mecanismo de difusión intersticial. Este mecanismo de difusión intersticial, como el nombre lo dice, pues ocurre con las impurezas de tipo intersticial o con átomos intersticiales. Entonces, ocurre cuando un átomo se mueve de un intersticio a otro dentro de la red. Por obvias razones, en este mecanismo solo vamos a hablar de interdifusión, porque está centrado en el transporte de esos átomos intersticiales. Entonces, ¿de qué depende que ocurra un mecanismo o que ocurra el otro? Pues en primer lugar de los átomos presentes. Pero miren que estamos hablando del movimiento de átomos dentro de una red cristalina y sabemos que los materiales cristalinos, los materiales metálicos, además de ser cristalinos, poseen un enlace fuerte, un enlace primario que es el enlace metálico. Entonces, cuando el átomo tiene que moverse a través de la red, debe vencer una barrera de energía. Es decir, debe haber dos condiciones fundamentales. Uno, que haya un espacio hacia donde moverse. Si este átomo no encuentra una vacancia, pues no va a tener hacia dónde desplazarse o moverse o difundirse. Lo mismo acá, si este átomo encuentra esta vacancia, hay la probabilidad de que ocurra la difusión o el transporte. Lo mismo en este caso o en la difusión intersticial. Entonces debe haber intersticios disponibles para que los átomos se muevan hacia allá. Esto es la razón por la cual la difusión empieza con una velocidad y esa velocidad va disminuyendo, porque en la medida que llegan más átomos a ocupar las posiciones, pues la velocidad se va haciendo menor. Entonces, para que el átomo pueda desplazarse de una posición a otra, sea el mecanismo sustitucional o el intersticial, debe vencer una barrera de energía. Aquí tenemos un esquema general donde me explican esa activación térmica que está dada o que podemos medir por el coeficiente de difusión indicado con esta D mayúscula. Entonces aquí tenemos un diagrama de energía donde en el eje Y está G, que es la energía libre de Gibbs, que es la energía termodinámica que requieren los átomos para moverse dentro de la red cristalina. Y en el eje X, el eje X me está indicando la posición.
Para que lo veamos de alguna manera, cuando un átomo se encuentra en una posición intersticial, tiene un valor de energía que en este caso correspondería a este valor en esta escala. Pero cuando inicia el movimiento para pasar de este intersticio, por ejemplo, a este otro, es decir, su posición final vendría a ser por acá, para pasar de esta posición a otra, debe vencer esta fuerza de unión entre estos dos átomos. Es como abrir campo entre un tumulto de gente, necesita energía para poder pasar a través de ellos. Entonces, cuando el átomo llega acá, a este punto entre los dos átomos de la red, está en un nivel alto de energía. ¿Por qué? Porque está incómodo, porque él no se puede quedar ahí. Ese nivel alto de energía está indicado con este segundo punto en el diagrama. Pero cuando él logra llegar al otro intersticio, de nuevo regresaría a un nivel bajo de energía. Quiere decir que hay una barrera energética que el átomo debe vencer para desplazarse de una a otra posición. Esa barrera energética, como les decía, la cuantificamos o está relacionada con el coeficiente de difusión, que a su vez contempla la temperatura. ¿Por qué? Porque sin temperatura no hay energía para que los átomos se muevan. Entonces, este coeficiente de difusión es igual a D sub 0. D sub 0 es la difusividad, que es un valor constante. Si comparamos la transferencia de masa con la transferencia de calor, esa difusividad es el equivalente a la conductividad térmica, o en el caso del transporte de cargas, a la conductividad eléctrica. Entonces, es una propiedad del sistema que ya está calculada, y ahora recordaremos en dónde encontramos estos valores. Por E elevado a la menos Q sub D. Este Q sub D corresponde justamente a este delta de energía, a esta barrera energética que el átomo tuvo que vencer para pasar de una posición a la otra. También es una propiedad que ya está calculada y la encontramos en las tablas. R es el valor de la constante universal de los gases, que por las unidades con las que estamos trabajando, vamos a trabajar el valor de 8,31 julios sobre mol por Kelvin. Y T, pues es la temperatura absoluta. ¿Dónde encontramos este D sub 0 y este Q sub D? En las tablas correspondientes a la energía de activación y a la difusividad. Entonces, en estas tablas vamos a encontrar los siguientes valores. En un proceso de difusión siempre va a haber una especie que se difunde y un metal en el cual ocurre esa difusión, centrándolo en el tema de nuestro interés, ¿no? También podemos hablar de la especie difusiva y de la matriz en la cual ocurre la difusión. También podemos hablar de un soluto y un solvente, porque no dejamos de hablar de aleaciones recordando que ante todo son mezclas. Entonces, para cada uno de estos pares, especie difundiéndose con matriz en la cual ocurre la difusión, aparecen los valores de D sub 0 y de Q sub D. Aquí están en 2 unidades, kilojulios sobre mol y electronvoltios por átomo. Obviamente vamos a trabajar con los valores de esta columna. Entonces, aquí vemos varios casos. Por ejemplo, me dice 2,8 por 10 a la menos 4 vale D sub 0 y 251 kilojulios por mol vale Q sub D cuando el hierro se difunde en la red de hierro alfa. Es decir, cuando hay difusión de hierro en hierro BCC. Si analizamos este par difusivo, podemos de entrada decir que estamos hablando de un mecanismo de difusión por vacancias, porque la difusión se está dando entre átomos iguales, de hecho, en este caso, ¿no? Y además es autodifusión, porque es hierro en hierro. Lo mismo acá, tenemos que los valores de las constantes cuando el hierro se difunde, pero ya no en la red BCC, sino en la red FCC, es decir, en el hierro cúbico centrado en las caras. Aquí sería en el hierro cúbico centrado en el cuerpo. Podemos decirlo de otra manera, cuando el hierro se difunde en la ferrita alfa o cuando el hierro se difunde en la austenita. Recordando, como lo vimos en clases anteriores, que el hierro tiene cambios alotrópicos o que tiene estructuras cristalinas distintas dependiendo de los valores de temperatura a los cuales se encuentre. Acá el tercer par tenemos la difusión de carbono en hierro alfa, es decir, carbono en hierro BCC o cúbico centrado en el cuerpo. El carbono es un átomo no metálico
muy pequeño comparado con el hierro y se ubica como una impureza intersticial. Por lo tanto, en este caso, el mecanismo de difusión va a ser la difusión intersticial. Lo mismo acá, carbono en el hierro gamma. Y vemos que los valores de las constantes cambian, es decir, no es lo mismo moverse en una estructura cúbica centrada en el cuerpo a moverse en una cúbica centrada en las caras. Acá vemos otros pares de difusión, cobre en cobre. Si es cobre en cobre es autodifusión por el mecanismo sustitucional. Si es zinc en cobre es interdifusión por difusión sustitucional. ¿Por qué puedo decir de entrada que todo esto es difusión sustitucional o por vacancias? Porque es la difusión de átomos metálicos en redes metálicas y los metálicos tienen tamaños relativos cercanos. Hablamos de difusión intersticial cuando son átomos pequeños. ¿Cuáles son los átomos pequeños que analizamos en los procesos de difusión de los metales y aleaciones? El carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, por ejemplo, entre otros. Pero átomos, ¿no? No es lo mismo carbono a CH4. CH4 es un compuesto molecular. No es lo mismo nitrógeno a N2 porque el N2 ya es un compuesto, ya es una molécula, y la molécula de N2, que es una molécula gaseosa, es muy grande comparada con el átomo de nitrógeno de manera individual. Lo mismo ocurre con el hidrógeno, no es lo mismo el hidrógeno atómico a hablar del hidrógeno H2, que sería hidrógeno molecular y que también sería un gas. Entonces, la difusión intersticial se da cuando las especies que se difunden son átomos muy pequeños que inicialmente se ubican como impurezas intersticiales.